Buenos días, no sé si ya pudieran ustedes ver la diapositiva, la primera diapositiva de este seminario. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, buenos días, yo soy en efecto el doctor Samuel Miranda, soy médico residente del cuarto año de psiquiatría y quien coordina esta sesión es el doctor Alejandro Caballero, médico adscrito de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y pues quiero además agradecerle de haberme dado la oportunidad de poderles hablar de este tema y también haberme acompañado en la elaboración de este. Entonces, comenzaré diciendo y comentándoles que el martes es verde limón, al tocar una roca se ve el color marrón, la canción del feliz cumpleaños tiene matices verdes y el número 5 huele a mantequilla. Aunque estas frases de primera intención suenan a metáforas de un libro de poesías o incluso construidas por un niño, ¿no? Estas pueden ser experiencias que tienen algunas personas. Saborear las palabras, olfatear las formas y sumar los colores son algunas de las cosas extraordinarias que puede realizar una persona con sinestesia. Para ello, resulta preciso abordarlo de la siguiente manera. Podría ser difícil distinguir cuál de las frases aquí presentadas fueron dichas por personas con estas características, aquella mencionada por un paciente con diagnóstico de esquizofrenia en el servicio de urgencias, la pronunciada en el diario del gran jurista alemán Schreber, ¿no?, del cual se basó Freud y Jaspers para estudiar los síntomas psicóticos, o la escrita por la décima musa. Lo que es claro es que después de haber escuchado dicha experiencia sensorial y leer un comentario también de la poeta Margot Glantz refiriéndose a la licencia poética homónima, inició mi interés por este tema. Es de llamar la atención que este fenómeno ha estado presente en el diccionario hace algunos años. Durante un tiempo se pensó que la asociación de diferentes sentidos era una forma de mnemotecnia o lírica. Sin embargo, muchos actualmente han preferido diferenciar esta figura debido a que estas oraciones para muchas otras personas no son una simple lírica, sino que responden a su realidad. Ha existido a lo largo de la historia cierto escepticismo hacia la validez de este fenómeno, esto principalmente por la falta de métodos experimentales en el pasado para confirmarlo. Y en este sentido, pues este seminario tendremos como objetivo exponer antecedentes científicos que avalen esta experiencia de tal forma que aporte pues un mayor conocimiento acerca de este fenómeno. Se considera importante primero hablar acerca de la sensación para la cual, de acuerdo al libro citado, se habla de sensación cuando un estímulo actúa sobre un órgano sensorial llamado receptor, es decir, la recepción y transformación que es capaz de excitarlo, o sea, dígase retina, células cutáneas, células gustativas, olfativas, etcétera, y provocar una reacción de transmisión hacia un centro integrador, que en el caso del hombre es pues el cerebro. El cerebro registra dicho estímulo como una experiencia que denominamos sensación, de la cual una vez que éste llega al cerebro, pues se somete a una elaboración psíquica para convertirse en una percepción, la cual toda percepción es una gnosis, un mecanismo por el cual el hombre adquiere conocimiento del mundo exterior o de su propio mundo. La distinción quizá entre estas se ve bien en las agnosias, donde queda disociada la sensación intacta de la percepción alterada, tal y como lo ejemplifica muy bien el escritor y también neurólogo Oliver Sacks en este libro denominado Un antropólogo en Marte, en el que Virgilio, ciego desde la infancia, se le realiza una operación de cataratas, que para cuando regresó su visión era capaz de reunir detalles incesantemente, pero no era capaz de sintetizarlos para formar una percepción completa. Una de las razones por la que el gato visualmente era desconcertante al ver únicamente pues una pata, una nariz, una cola, pero no todo en su conjunto. De acuerdo a Ramachandran, la sinestesia es una condición en la cual la estimulación de una modalidad sensorial causa experiencias inusuales en una segunda modalidad no estimulada. Pero el término es una combinación de vocablos griegos, estesis, sensación, y sin, unión, que a su vez, esto quiere decir una experiencia de dos o más sensaciones que ocurren al mismo tiempo. La sinestesia ha recibido varios nombres diversos, diferentes, pues, a lo largo de la historia. El primer sinestésico documentado fue el austriaco Georg Tobias Ludwig Sachs.
Sachs nos dio un nombre específico, no lo denominó pues en su autodescripción como sinestésico, tampoco dio una explicación al fenómeno, pero la frase inicial de los párrafos que tratan la sinestesia implica que la considera un producto de la mente y no del ojo, como hicieron algunos autores posteriores. Durante el periodo de 1815-1847 no conocemos fuentes sobre la sinestesia. Sin embargo, en 1848 comenzó un nuevo movimiento en la ciencia que acuñaría varios términos para la sinestesia durante las décadas siguientes. Sus primeros términos derivaron de la palabra color, porque todos los sinestésicos conocidos en ese momento tenían una forma de sinestesia, en que varios estímulos desencadenaban sensaciones de color. El primer término fue proporcionado por el médico francés Charles-Auguste Edouard Cornas, y en su disertación médica sobre enfermedades oculares lo llamó hipercromatopsia, es decir, una percepción de demasiados colores. Esto debido a que Cornas veía la condición como algo opuesto a la condición conocida como cromatodisopsia, esto es, el daltonismo. En 1864, el médico francés Chevalier le dio a la condición un nuevo nombre, lo que enfatizó que pues, para él era una alteración de la visión. Lo llamó, por lo tanto, pseudocromastesia, debido a que la percepción eran más bien falsos colores. El término de Cornas, a partir de 1864, empezó a caer en desuso, y en el mismo año, en el del artículo de Chevalier, en el 64, el famoso fisiólogo francés Edmé Félix, también conocido como Alfred Vulpian, fue el que utilizó el término de sinestesia. Lo usó específicamente para fenómenos que vinculan el tacto o la luz con toser o estornudar. Vulpian se refirió al fisiólogo alemán también en su trabajo, Johannes Müller, quien había llamado a estos mismos fenómenos Mittenempfindungen. Incluso lo utilizó como sinónimo a este término. En el 64 también el término de sinestesia se usó con nuestra ortografía moderna, pero con un significado diferente. En el 1873, el sinestésico austriaco Fidelis Alois Neubauer se describió este fenómeno como un término alemán denominado Farbenempfindungen, ¿sí? Como sensaciones subjetivas de color, y 2 meses después, en un artículo relacionado, Nussbaumer sugirió un nuevo nombre, Phonopsia, ¿sí? Esto como el término en alemán Töne sehen, que es como ver sonidos. Pero quizá el primer intento sistemático de describir la sinestesia como una entidad funcional provino de este erudito y primo de Charles Darwin, Francis Galton. Francis Galton en 1878 leyó un obituario de un hijo de un famoso ingeniero y prodigioso calculador, denominado George Schwider, en el que se describía tanto el padre como el hijo, que veían imágenes mentales de figuras y diagramas cuando se presentaban algunos números. Aunque Galton estaba hasta cierto punto interesado en la sinestesia para el color, también estaba interesado en las formas numéricas. Los académicos suizos Eugen Bleuler y Karl Bernard eran estudiantes de medicina cuando descubrieron 6 tipos de sinestesia. Creían que el más frecuente de ellos era el fotismo de sonido. Bleuler, que bien lo conocemos nosotros, y Lyman rechazaron el término de fonopsia de Nussbaumer, así como también los otros términos como Farbenempfindungen y Mittenempfindungen. En lugar de utilizar estos términos, Bleuler y Lyman más bien denominaron este fenómeno como Sekundarempfindungen o Sekundarvorstellungen, que quiere decir sensaciones secundarias o imaginaciones secundarias. Esto parece debido a que no estaban seguros de si el fenómeno se refería a experiencias percibidas o imaginadas, aunque estaban más a favor por el primero. El libro de Bleuler y Lyman se tituló Lichtempfindungen, como sensaciones de luz, pero pues como la forma más frecuente de sinestesia, y en general el libro se denominó como sensaciones luminosas obligatorias a través del sonido y fenómenos relacionados con el dominio de otras sensaciones. El libro de Bleuler fue reseñado en julio de 1881 en el periódico regional austriaco Neue Freie Presse. Este fue publicado en Viena bajo el título de Das Farbenhören, como el escuchar colores. Este término fue inventado por el revisor, ya que el término Farbenhören no se había utilizado en el libro, y el término inglés color hearing fue una traducción del alemán. Y apareció por primera vez justamente como una traducción de este término. El viaje de esta revisión terminó en Londres en 1881 en The London Medical Journal, y aquí el título también se transfirió a color hearing.
Esta reimpresión en el London Medical Journal fue conocida por un francés denominado Louis-Marie Alès-Perron, asistente de una clínica oftalmológica en 1882, que publicó 2 veces un artículo con el título de La audición colorida. Como la audición colorida, nuestro uso moderno de este término de sinestesia pues aparece ya en la tradición francesa en la década de 1880. En los textos alemanes, una excepción al uso de derivados de los términos de Bleuler provino también del médico Arthur Spierling, como cromatopsia, y Millet, que había escrito una tesis doctoral sobre la sinestesia, había diferenciado la sinestesia para todo tipo de sinestesia de sentidos combinados de la audición colorida. Anteriormente se había aceptado que Millet fue el primero en introducir el término sinestesia para describir lo que hoy llamamos sinestesia. Sin embargo, recientemente también se descubrió que en el mismo año de 1892, pues el término ya había utilizado en su sentido más moderno por Frederick Myers, que hablaremos más adelante, pues conoció también a un músico con nombre Scriabin. La ruta por la cual el término sinestesia se extendió a través de diferentes pasos, es decir, de Millet pasó también al suizo Theodor Flournoy, que el término audición colorida ya era bastante problemático porque era demasiado estrecho para el deseo de incluir otras variantes de sinestesia, y Flournoy pues decidió por el término de sinopsia. Y la sinestesia se fue utilizando en diferentes idiomas en 1893, y ya en 1895 aparece en el francés, en el inglés, en el alemán, en el italiano, y ya por fin en 1902 existió un trabajo denominado La sinestesia en la escuela simbolista, y fue escrito por el etnógrafo y poeta Victor Segalen, quien integró la definición psicológica de sinestesia con ciertos recursos estilísticos de los poetas simbólicos franceses de la segunda mitad del siglo XIX. En total se estima que son más de 70 tipos que se relacionan en diferentes sentidos y experiencias. Entre estos se encuentra el tacto, el gusto, la audición, la visión, los movimientos, las emociones, las personalidades, entre otros, los cuales ustedes pueden ver resumidos en la siguiente tabla. En las filas horizontales y las columnas verticales se encuentran los distintos sentidos. Cada columna se relaciona con una fila formando un tipo de sinestesia, que son los rectángulos celestes, y los rectángulos grises, pues no se relacionan en sentidos, pues son los mismos. Y los cuadros verdes poseen muy poca información que verifique la existencia de aquel tipo de sinestesia. Sin embargo, pues existen 5 tipos de sinestesias más comunes, todos ellos relacionados de alguna manera con la visión, ya que la mayor parte de los sinestésicos relacionan las diferentes experiencias en este sentido. El tipo más común de sinestesia es el denominado grafema color, que se estima que el 61.26% de los sinestésicos poseen esta forma de percibir. Esto consiste en relacionar las palabras, las letras y números con un color específico. El segundo tipo más frecuente es el llamado tiempo color. Este último se relaciona, está más bien relacionado con unidades de tiempo con la visión de colores. Se calcula que dentro de los grupos de sinestésicos un 22.96% poseen esta conexión de experiencias. El tercero más abundante es uno denominado como música color. El 18.05% de los sinestésicos ven colores al escuchar música. El cuarto tipo más común es uno nombrado como cromastasia, un ejemplo presente tan solo en el 16.21% de los sinestésicos, y el último tipo más frecuente entre los que poseen sinestesia es el llamado nota color, en este presente un 7.8% de la población sinestésica. Los estudios han tendido a encontrar una prevalencia alrededor de 1 en 2000, con una preponderancia de mujeres sinestésicas, una relación 5:1. Diversas investigaciones han sugerido pues también que el fenómeno de la sinestesia posee un rasgo familiar, hereditario, e incluso en un inicio se propuso que el fenómeno estaba ligado al cromosoma X. No obstante, la prevalencia de esta condición varía considerablemente. Pues en consecuencia, nos vemos entonces a la necesidad de recurrir a cierta literatura que nos pueda hablar más al respecto de este fenómeno. Así pues, nos encontramos en las siguientes definiciones de diversos autores que se han dedicado a la descripción, sin dar las características como conocemos, por ejemplo, de las ideas delirantes. Entonces, por ejemplo, para Jaspers se trata de sensaciones anormales simultáneas, sensaciones simultáneas reales, y no asociaciones entre un sonido y un color como audición colorida. Y aquí también cita a su maestro Bleuler, ¿sí? En el manual de psicopatología del Sims, menciona que la sinestesia se puede definir como la percepción de un objeto que se presenta bajo 2 modalidades sensoriales
diferentes a la vez, como algo que ocurre en el espacio peripersonal, no es ni como la imaginería ni como la percepción normal. Y en cambio en el libro de Caponi la refiere como una experiencia sensorial real que evoca otra sensación con la cual se liga y se fusiona la primera, y puede ser un fenómeno normal, pero se ve en estados psicopatológicos. Por fortuna, una vez ya más estudiado este fenómeno, podemos ir otorgando una mayor descripción, al grado que para los más recientes autores consideran que presentan las siguientes características. Es de naturaleza provocada, consistente y con cierta automaticidad e irreprimible, ¿sí? Además que tiene una fenomenología perceptual y personal. La pregunta aquí obligada es, ¿existe la sinestesia? Pues sí, tal vez, y como existen personas con ceguera de colores, ¿no? Es decir, daltónicos, que no son capaces de percibir de igual manera estos, pues ocurre, ¿no? También muy a menudo que aquellos con daltonismo se percatan tardíamente de su condición, debido a que su mundo siempre ha sido pues igual desde su nacimiento. Lo mismo ocurre con un sinestésico. Es muy difícil saber si una persona tiene sinestesia debido a que su entorno y sus experiencias siempre han sido iguales. Es muy común escuchar la frase, pensé que todas las personas veían igual, cuando estos individuos descubren esta condición. Sabemos que el daltonismo pues existe, ¿sí? Debido a que podemos observar y determinar aquellos fotorreceptores que no funcionan correctamente e inferir cómo estos sujetos perciben, pero ¿cómo podemos comprobar que una persona realmente ve colores al escuchar una melodía? Para contestar esto iremos hablando acerca de algunos estudios realizados para explicar ciertas cualidades ya mencionadas previamente que caracterizan la sinestesia y cómo fue entonces que se llegó a ello. Entonces, iniciaremos con este trabajo que hizo este autor, que se ha dedicado mucho para estudiar este fenómeno, y pues el primer método que observamos fue el uso de este sistema GCR, que es indicador de actividad electrodérmica. Lo que este aparato hace es medir las fluctuaciones eléctricas de la piel que son causadas por cambios emocionales. Entonces, se observa en él la liberación de sudor frente a diferentes situaciones. Este instrumento fue utilizado por justamente Ramachandran para una persona con sinestesia tacto-emotiva, muy rara, por cierto, también en la población sinestésica. Y observó que el sujeto, al tocar diferentes superficies, sus mediciones GSR cambiaban drásticamente. Simplificando un poquito esta situación, podemos decir que el fenómeno de la sinestesia se compone de dos partes. Un inductor que estimula el sentido y genera sensaciones adicionales en unas segundas partes llamadas concurrentes, donde el inductor tiene una base anatómica que estimula entonces otra base concurrente. Por ejemplo, si tuviéramos sinestesia nota-color, al escuchar una nota en un teclado, el sonido viajaría por nuestro oído haciendo vibrar el tímpano y los huesecillos en su interior, que en conjunto con otras estructuras y un nervio específico estimularían una sección del cerebro que capta los sonidos y los procesa. Y esta estimulación, pues por alguna cosa extraña, pues induce que en otra configuración, es decir, el concurrente, también se active. Los esfuerzos de la década de 1980 para estudiar la sinestesia de manera más objetiva, pues en lugar de solo descripción de casos, se concentraron en medidas de consistencia prueba-reprueba. Por ejemplo, el estudio realizado por Baron Cohen ahí en 1987. En una persona típica, a los sinestésicos se les daría pues una lista de inductores y se les pedía que generaran su experiencia concurrente, mientras que los controles se les pedía que asociaran libremente un concurrente. Luego, pues este procedimiento se repite a menudo semanas o meses después y se calcula la consistencia prueba-reprueba. Con este método, los sinestésicos de color de grafema, por ejemplo, suelen tener una consistencia entre 80 y 100% y los controles entre un 30 y un 50% de consistencia. Entonces, con esto, la anterior diapositiva, entonces podemos decir de alguna manera que es de naturaleza provocada y con este estudio, pues la consistencia. Aparte de la consistencia, la forma más común de establecer la autenticidad de la sinestesia ha sido utilizar una versión sinestésica de la prueba de Stroop. La versión original de esta prueba utiliza nombres de colores impresos en colores congruentes e incongruentes, por ejemplo, el rojo impreso en tinta roja o verde. En las versiones sinestésicas, los nombres de los colores se reemplazan por el inductor. Si un sinestésico percibe la letra A como roja, pues entonces será más rápido nombrar el color impreso de un grafema, si es congruente pues con la sinestesia.
Aunque la interferencia de Stroop demuestra realmente la automaticidad, ¿sí? La interferencia por sí sola no distingue si es un proceso perceptual o un proceso conceptual, ¿sí? Por lo cual las siguientes imágenes que se van a presentar, se les pediría entonces encontrar la figura, en este caso vamos a ver la primera. Se les va a pedir encontrar la figura diferente y se les va a tomar el tiempo. En este caso, si nosotros, en este caso se les pediría buscar cuántas letras O, cuántas letras H, cuántas letras E, pues se les mediría el tiempo y bueno, veremos cuánto es el tiempo que ustedes llevan para esta tarea. Sin embargo, los sinestésicos probablemente vean de la siguiente manera y entonces podrían hacer un tiempo más corto. En la siguiente prueba, yo les diría que efectivamente ahí, dentro de este cuadro, hay un número. Sin embargo, si ustedes fueran sinestésicos, por la cual el número tiene el mismo color que el fondo, pues probablemente no lo vean. Sin embargo, bueno, el color que se encuentra en este sitio es el azul, por lo tanto coincide. Sin embargo, si fuera una situación sinestésica, pudiera verlo de la siguiente manera. O si se les pediría buscar el número 2 entre todos estos números, se les llevaría un cierto tiempo y en cambio los sinestésicos lo verían de la siguiente manera y entonces sería un poquito más rápido. Entonces, esto es justamente lo que hacen las pruebas, ¿sí? Para estudiar la sinestesia. Y entonces la estrategia más utilizada para probar los colores sinestésicos es adaptar esta tarea de búsqueda visual. Es una investigación que se adaptó en algunas de ellas tareas de segregación de texturas para presentar a los sujetos en las pantallas, en lo que una de las 4 formas compuestas por un grafema objetivo estaba incrustada en un fondo de grafemas distractores. Entonces, en esta tarea los sinestésicos fueron significativamente más precisos que los sujetos control para identificar cuál de las formas objetivos se presentó. Inicialmente se probó 2 sinestésicos, luego esto se expandió a una muestra de 6 sinestésicos en un diseño mejorado, encontrando que en 5 de 6 sujetos sus colores sinestésicos ayudan en el desempeño en esta tarea, de acuerdo con la idea de que los colores sinestésicos se evocan temprano en el procesamiento perceptivo. En otros estudios, como el de Smile, colaboradores informaron de 2 experimentos que demuestran que un número pues, es más difícil de identificar y localizar cuando el color del fondo es congruente con el color sinestésico que cuando es incongruente. Y este efecto de interferencia también sugiere que los colores sinestésicos deben obtenerse en las primeras etapas del procesamiento perceptivo para que el color interfiera con la detección del grafema objetivo. Posteriormente, Palmieri y colaboradores demostraron que los colores sinestésicos pueden ayudar en la detección de un grafema en un paradigma de búsqueda visual tradicional, en que los tiempos de reacción se midieron en función al número de distractores. Cuando los colores sinestésicos diferían entre el objetivo y el distractor, o sea, buscando un 2 entre 5, su sujeto sinestésico era mucho más eficiente en su búsqueda visual. Cuando el objetivo y el distractor obtuvieron colores similares, ¿sí? Buscando un 6 entre un 8, por ejemplo, la búsqueda fue mucho menos eficiente. En los sujetos de control no se observó tal diferencia. En otra variante de paradigmas de búsqueda visual, Sagiv y colaboradores presentaron 2 sinestésicos con objetivos que provocaran colores sinestésicos sobre un fondo de letras rotadas que no inducían colores sinestésicos. En esta condición invertida, pues no encontraron ninguna mejora perceptiva en ninguno de los 2 sujetos, aunque encontraron un mejor rendimiento en un sinestésico en posición erguida. Lo que sugiere que al menos parte de la mejora observada en los primeros estudios se debió entonces al rechazo de los distractores en lugar de la detección del objetivo. Entonces, de modo que, tal como vimos anteriormente, existen 2 clasificaciones de sinestésicos. En primer lugar, aquellos sinestésicos superiores o asociativos, quienes, por ejemplo, asignan colores o letras, sonidos o sabores a la mente. No es que estas personas relacionen los conceptos con experiencias, es decir, si yo les pregunto qué color se le viene a la mente cuando yo le pregunto la Navidad, ¿no? Entonces rápidamente ustedes van a considerar probablemente o el rojo o el verde, ¿no? Sino más bien en caso de ellos es un fenómeno espontáneo, ¿sí? Que se origina en el cerebro, incluso a veces no tuviera ningún tipo de asociación. El segundo tipo de sinestesia es denominado inferior o proyectivo, ¿sí? Este último se manifiesta en la visión, es decir, las letras, los sonidos y sabores en este caso, tendrían colores observables en el individuo y no tan solo una asociación como en el primer caso. Es por ello que estos test que hablamos solo funcionarían en aquellos que son sinestésicos inferiores, es decir, aquellos que observan los colores en el papel y no dentro de su mente. Entonces, con respecto al anterior, uno se preguntaría, ¿cómo diagnosticamos a un sinestésico superior de visión o color? Entonces, vamos a ver estos siguientes estudios.
Anteriormente vimos que existía un tipo de sinestesia que asociaba sonidos con colores, por ejemplo, ¿no? Pues bien, teóricamente aquellos con cromastasia encienden las zonas B4 y B8 al percibir un sonido debido a que estos sitios se relacionan los colores y formas. En un estudio de seguimiento de resonancia magnética funcional, en un único colaboradores probaron 6 sinestésicos femeninos diestros del color de la palabra y 6 no sinestésicos emparejados, y informaron que las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento de colores, en este caso en esta área occipital, justamente donde está esta área de la percepción, B4 y B8 pues son las más activas cuando los sinestésicos de colores escuchaban las palabras y que cuando escuchaban, por ejemplo, tonos, pero no áreas visuales anteriores como el B1 o B2. No se observó tal diferencia en los sujetos de control, incluso cuando fueron entrenados extensamente para imaginar colores específicos para palabras específicas. En otros estudios se observó también, se midió en resonancia magnética funcional 6 sinestésicos de color grafema y 6 controles no sinestésicos para probar esta hipótesis de que la sinestesia de color grafema surge como un resultado de la activación selectiva del color en esta región. Que se encuentra también a su vez en la circulación fusiforme y además las mejoras conductuales observadas en los paradigmas psicofísicos pues están mediadas por esta activación de esta área. Entonces se utilizó técnicas de mapeo retinotópico estándar de resonancia magnética funcional para identificar estas áreas visuales individuales en 6 sinestésicos. Y bueno, cuando se les presentaba un área blanca sobre letras y números grises, pues en comparación con símbolos no lingüísticos que no provocaron colores, pues se observaban respuestas de resonancia magnética funcional más grande en esta área HV4 en sinestésicos en comparación con sujetos de color. Bueno, una vez entendido esto, la siguiente pregunta que nos haríamos entonces sería, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Puede haber múltiples vías causales que den lugar a la sinestesia, así que puede resultar útil hacer una distinción entre causas proximales y distales. Por ejemplo, en la sinestesia del desarrollo podemos decir que las experiencias inusuales son causadas por diferencias funcionales y estructurales dentro del cerebro. Esto es una causa proximal. Y la causa distal en este caso pues sería, digamos, un papel que pudiera llegar a tener algunas diferencias genéticas o a veces hasta ambientales en la creación de estas diferencias a nivel del cerebro. Asimismo, en la sinestesia existe tanto una condición del desarrollo, es decir, que existe a lo largo de la vida sin un evento precipitante conocido, y también como una condición adquirida, es decir, como resultado de un evento precipitante como la pérdida sensorial o farmacológica como pasa en el consumo de ácido lisérgico. La verdad es que sigue siendo un debate esta situación de que si estas dos causas distales difieren o tienen algo en común en términos de los mecanismos neuronales subyacentes o si son dos explicaciones completamente separadas. Al parecer existen pruebas suficientes sobre la existencia de conexiones directas entre el área auditiva y el área visual, por ejemplo, de los macacos y de los gatos. Sin embargo, estas conexiones son de corta duración y que tienden a desaparecer alrededor de los 3 meses posterior al nacimiento. Realmente no hay certeza de que estas conexiones existen en los seres humanos. Por lo que las suposiciones más aceptadas sobre el origen de la sinestesia es que esta condición es un proceso sensorial que nace de la no disyunción de los canales sensoriales que se poseen al nacer. Es decir, en pocas palabras, pues cuando recién nacemos tenemos conexiones cerebrales entre áreas de nuestro cerebro que van desapareciendo a medida pues que crecemos, denominada pues poda axónica. Sin embargo, pues hay personas en las que estas conexiones se mantienen y estas son justamente los sinestésicos. Sin embargo, pues existen diversos métodos neuronales que difieren primeramente si es que estos surgen de esta poda axónica neuronal o si se deben a una falla de la inhibición de la retroalimentación en el sistema visual, es decir, en otras palabras. Las diferencias entre ambos son que si un sinestésico se forma de la falta de poda neuronal, ¿no? O sea, va a haber más conexiones entre las áreas cerebrales de los no sinestésicos, mientras que si es por inhibición, pues no existen diferencias en las conexiones entre sinestésicos y no sinestésicos, sino que el fenómeno se da por una falta de procesos inhibitorios. De acuerdo entonces a Edward Hubbard, que es el otro compañero de Ramachandran que han trabajado más esta parte, actualmente existen 4 modelos principales sobre la fisiología de la sinestesia. El primero se denomina activación cruzada. Es un modelo donde un área estimulada genera la activación de otro sitio por las conexiones no destruidas entre ambos. O sea, que esto sugiere que mientras más cercanas se encuentren estas áreas, pues menor es la posibilidad de poda. El segundo modelo es llamado retroalimentación desinhibida de largo alcance, el cual propone que la sinestesia está completamente mediada por conexiones neuronales
que existen en todos los cerebros humanos, adultos, normales, pero que la diferencia radica en la no inhibición de distintas zonas cerebrales, y esto pues explicaría por qué algunas drogas como el LSD generan experiencias sinestésicas. La tercera teoría funcional es denominada como procesamiento reentrante o en bucle. Esta consiste en un modelo híbrido, descrito como una retroalimentación que se da en conjunto como un procesamiento cruzado. Con este modelo se explica el por qué tanto el grafema como el significado de una palabra pueden provocar o pueden producir una experiencia sinestésica. Y por último, se reconoce también el llamado hipervinculación o de hipervínculo. Esta teoría sugiere que la sinestesia surge a través de una sobreactivación de los mecanismos parietales que generan uniones anómalas o vínculos, y esta hipótesis pues intenta anexar la activación cruzada adicionándole también un mecanismo para el actuar del funcionamiento. Entonces, ante ello, pues pareciera que la sinestesia es un rasgo que todas las personas que lo poseen les ocurriera de igual manera. Entonces, pues de primera intención se antojaría así, ¿no? Generalizarlo. Sin embargo, pues pareciera pues que no es así. A modo de parangón, yo estaba pensando que cuando, por ejemplo, si yo les pido que pensamos en el cabello, pues observamos que no todas las personas poseen el mismo, ¿no? Hay aquellos que son rizos, otros lacios, unos rubios y otros pelirrojos, incluso pues aquellos que no tienen cabello. Por ende, no todos los sinestésicos tienen la misma experiencia sensorial. Esto se refleja tanto en la forma que ocurren sus experiencias como en las asociaciones o visiones que estos tienen. Puede ocurrir incluso pensar que es algo dotado por ciertas personas o que todos tenemos un poco de sinestesia, ¿sí? Como se pudiera pensar al realizar esta prueba. Esta prueba se llama test de Buba y Kiki. Si yo les pediría que ustedes me dijeran cuál de estas figuras A o B es la que se trata de Buba y cuál de ellas se tratará de Kiki, pues estoy casi 80% seguro que Buba ustedes consideran que es la figura B y en cambio la figura de Kiki es el A. Otra prueba de la cual quiero que podamos llegar a hacer es algo que se llama el efecto Markov. Este efecto vamos a intentar tratar de hacer el ejercicio, sin embargo puede ser un tanto difícil porque lo que les voy a pedir es que les voy a mostrar un video donde ustedes van a escuchar una palabra y van a su vez a leer los labios de la persona del lado derecho y la misma palabra van a escuchar del lado izquierdo. Entonces, vamos a ver. Pa, pa. En el lado derecho ustedes escucharon la misma palabra, ¿sí? De la cual la palabra fue pa, y si vamos a intentar nuevamente ver el video para que puedan leer ustedes los labios del lado derecho y el del lado izquierdo. Pa, pa, pa. Entonces, el efecto Markov es una ilusión que se produce cuando el componente auditivo de un sonido está emparejado con el componente visual de otro sonido, dando lugar entonces la percepción de un tercer sonido o que no coincide con la palabra que ustedes están escuchando. Entonces, bueno, esta es una prueba más de cómo nuestros sentidos pueden estar comunicándose. Vamos a ver. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener sinestesia para otros aspectos de la cognición como la memoria, la creatividad o la aritmética? Al pensar de cómo la sinestesia puede estar relacionado con otras diferencias cognitivas, tanto de habilidades como de fortalezas, pues uno podría considerar varias posibilidades. Esto se resume de la siguiente imagen que ustedes pueden observar del lado derecho, donde la primera posibilidad es que la sinestesia pues puede ejercer una influencia directa sobre la cognición, es decir, las propias asociaciones sinestésicas participan en otros dominios cognitivos y afectan el rendimiento cognitivo de estos mismos dominios. La segunda posibilidad es que los cambios en el rendimiento cognitivo son el resultado de las diferencias estructurales y funcionales más generales que se sabe que existen en el cerebro de los sinestésicos. No obstante, la sinestesia además parecía conceder ciertos beneficios cognitivos como la memoria, la metáfora y percepción, de los cuales pudieran traer algunas ventajas. Vamos a ver algunos casos notables de las habilidades, por ejemplo, de la memoria excepcional que se han relacionado con la sinestesia. En el lado izquierdo ustedes pueden reconocer la imagen, pues aquellos que les gusta la neuropsicología, a Luria, ¿sí?
quien describe el caso de Salomón Shereshevsky, quien realizó hazañas de tener múltiples formas de sinestesia. Y Daniel Tammet, por ejemplo, nuestro Shereshevsky actual, pues ofrece también un relato autobiográfico, tanto de su sinestesia como de su prodigiosa memoria. Él, por ejemplo, que es el de la última imagen, bueno, refiere conocer todos los números del pi, además que habla más de 11 lenguas y además escribe y se sabe muchos poemas de memoria en su lengua original. Entonces, él cuando refiere que por la manera en que él conoció o sabe todos los números, los dígitos del pi, él comenta que más bien es que cada dígito tiene un color, forma y una textura caracterizada, que cuando más bien se colocan juntos como una secuencia, pues crean un paisaje ondulado que puede leer el ojo de su mente. También tiene síndrome de Asperger y esto pues conduce a que una sinergia particularmente beneficiosa para la memoria, en la cual esta coocurrencia pues presumiblemente coincidente de sinestesia y Asperger, pues esto nos hace pensar que pudiera llegar a estar relacionadas estas dos situaciones. Y el del medio es Richard Feynman, es un físico estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en el 65 y utilizó su sinestesia para memorizar y escribir sus fórmulas sobre las integrales de camino. No solamente se ha pensado que esta característica se trata de una situación completamente genuina, sino también lo interesante es haberla encontrado en otras condiciones psicopatológicas. El autismo, una condición del neurodesarrollo, si bien en la superficie parecen distintos, se ha sugerido que comparten una conectividad neuronal atípica común. El aumento significativo en la prevalencia de la sinestesia en el autismo sugiere que las dos condiciones pueden compartir algunos mecanismos subyacentes comunes, y se necesitan, sin embargo, más investigaciones para desarrollar métodos de validación más factibles de la sinestesia en el autismo. Por otro lado, existe una serie de estudios donde se reportan casos de sinestesias como consecuencias de una pérdida de la visión que involucra las vías visuales anteriores. Y un buen ejemplo de ello es el informe realizado por Leslie Cohen, quienes describen a 3 pacientes con visión unilateral por patología del nervio óptico. Y bueno, es importante advertir también que estos pacientes no ven como los sinestésicos, sino que perciben manchas de luz al escuchar sonidos. En el 85, Bender, Rutherford y Stacy dieron cuenta de un caso visual ligeramente más pseudosinestésico. Su paciente padecía de neuritis óptica. Este individuo en particular decía ver una luz azul cada vez que escuchaba un ruido fuerte o experimentaba un dolor repetido. En 1984, Bajaber y Maitland reportaron haber atendido a un hombre que al ser estimulado por sonidos de 65 decibeles, veían luces caleidoscópicas en espiral en su ojo izquierdo y al extirpar una gran masa quística que se extendía desde la región temporal media izquierda hasta el mesencéfalo, su sinestesia desapareció. Se trata de un ejemplo entre los pocos pero muy interesantes artículos que existe sobre la sinestesia adquirida como resultado de enfermedad o de lesión cerebral. Además de la pérdida sensorial que sigue a daños a los órganos sensoriales y nervios periféricos, también se ha informado sinestesia adquirida después de un daño al tálamo. Roy y colaboradores documentan un paciente con debilidad somatosensorial del lado izquierdo después de una lesión talámica que desarrolló sinestesia auditivo-somatosensorial. Entonces, en la investigación realizada con respecto a la sinestesia en la psicosis, ha intrigado a diversos autores ya que no se conocen informes de estos. Más aún, al realizar un sondeo entre psiquiatras, estos manifestaron que la combinación sensorial podría parecer como un posible síntoma de la psicosis, pero que en lo personal pues no les había tocado constatarlo. De hecho, el único estudio publicado al respecto que se puede encontrar data de 1988 y se titula La sinestesia y el trastorno afectivo mayor. Se trata de un breve informe de 2 casos de sinestesia. Algo importante también que quiero mencionarles es que pues puede ocurrir es que los psiquiatras no suelen preguntar si la sinestesia es uno de los síntomas posibles, de tal forma que su presencia bien puede más bien no reportarse. También hay alguna evidencia que sugiere que la sinestesia podría estar relacionada con un perfil de despersonalidad específico. Por ejemplo, la sinestesia de color se ha asociado con una esquizotipia positiva y desorganizada. Y finalmente es bastante común escuchar entre quienes toman alucinógenos referencias que sus sentidos se cruzan. La inducción temporal de experiencias sinestésicas después del consumo de drogas alucinógenas, en el LSD, la mescalina, la psilocibina, pues ofrece el ejemplo más claro de un mecanismo de acción rápida de minutos a horas que presumiblemente surge a través de este desenmascaramiento de vías preexistentes o probables
que operan al interferir con la acción serotonina de las neuronas del núcleo del Raphe y del locus coeruleus, así como Marek y Agajanian proponen un mecanismo neurobiológico de desinhibición que conduce a la sinestesia, basado en la acción conocida del LSD sobre los receptores serotoninérgicos de las interneuronas inhibidoras de la corteza. Para la gran mayoría de nosotros, las sensaciones se dividen en los 5 sentidos. Sin embargo, algunas áreas del quehacer artístico parece haber intentos por conjugar estas sensaciones. Kandinsky, por ejemplo, busca infundir una dimensión sonora a sus lienzos, en tanto que compositores como Scriabin ha tratado de crear deliberadamente una impresión visual a través de su música. Quizá un buen ejemplo de ello sea Richard Wagner, quien intentó evocar la imagen del río Rin en la primera parte de Das Rheingold. Las 135 notas en mi mayor aparentemente fueron inspiradas por el movimiento de las aguas del Rin, que afectaron a tal grado el sueño del compositor que cuando pues, despertó tenía el leitmotiv en su cabeza, listo para saltar a la hoja pautada. Hay quienes han descrito métodos deliciosamente fabulosos y exóticos para despertar varios sentidos de manera simultánea. Por ejemplo, el futurista italiano Marinetti propuso algo denominado la cena táctil, para la cual se le pidió a los invitados que acudieran en pijama, hecha de o cubierta de distintos materiales reconocibles al tacto, tales como esponja, corcho, lija, fieltro, etc. Durante la cena se propuso a los invitados a disfrutar de un jardín táctil de verduras. Esto debía hacerse metiendo la cara al platillo sin ayudarse con las manos, a fin de lograr una verdadera degustación en contacto directo con los sabores y las texturas de las hojas verdes sobre la piel y los labios. Cada vez que los comensales levantaban la cabeza del plato para masticar, los meseros le rociaban la cara con perfumes de lavanda y el agua de colonia. Entre uno y otro plato, dado que la cena pues, se basaba por completo en los placeres táctiles, los invitados debían dejar que las yemas de sus dedos se dieran un banquete de manera interrumpida con la pijama de quien se hallaba junto. Mucho se habla sobre la creatividad de quienes experimentan el fenómeno. Se dice que los sinestésicos están predispuestos a ser más creativos debido a que el mundo que perciben es distinto y extraordinario, por lo que también es de resaltar que esta característica pudiera beneficiar la producción artística a las personas. En un trabajo empírico realizado por Domino, llevado a cabo en estudiantes de las bellas artes, se encontró que una gran porción de los alumnos tenían experiencias sinestésicas y que además estos obtenían altos puntajes en pruebas de creatividad. Además, la prevalencia de la sinestesia del color de grafema es más alto en los estudiantes en comparación con los de otras materias, y los sinestésicos como grupo mixto, tienen más probabilidades de participar en las artes visuales como pasatiempo. Dos famosos compositores rusos, con toda honestidad, creían que las claves musicales poseían cualidades de color específicas. En este caso me refiero a Scriabin y a Nikolás Rimsky-Korsakov. Coincidían en algunas asociaciones clave-color. La cuestión radica en saber si tales asociaciones son metafóricamente o son metáforas genuinamente sinestésicas. Sin embargo, Sir Isaac Newton estaba impresionado por el hecho de que hay 7 colores primarios en el espectro y 7 notas musicales en las escalas, que intentó, pues sin éxito, encontrar un método matemático para traducir el color en términos musicales. El caso de Scriabin, contamos con un informe, pues un estudio publicado, algo modesto, denominado 2 casos de sinestesia por el psicólogo inglés Charles Myers. Y Charles Myers pues tuvo la suerte de conocer a Scriabin, y de las cuales tuvo conversaciones que se dio lugar en francés. Y pues algo que decía que Scriabin se dio cuenta de su audición colorida cuando escuchaba un concierto en París con su compatriota Rimsky-Korsakov, y Scriabin afirma haberle dicho a su colega que la obra que escuchaba le parecía amarilla. Korsakov, por su parte, le respondió que él la sentía dorada. Myers sugiere que su sinfonía Prometeo, poema de fuego, compuesta entre 1908 y 1910, Scriabin proyectaba una luz en lugar de producir un sonido. Afirma que tenía planeado escribir una obra denominada para orquesta, denominado Misterio, para otorgarle una dimensión de color, pero pues esta vez añadiendo aromas. Sin embargo, algunos comentarios relacionados a las críticas de otras obras, como la falta de color, pues contradice las características de la sinestesia, de modo que parece que Scriabin pues no tenía sinestesias. Kandinsky, el padre de la pintura abstracta,
sentía una gran admiración por Scriabin, incluso en el manifiesto que integraba junto con Franz Marc en De Blaue Reiter, pues era un halago al Prometeo. Entonces la intención era que, en este caso de Kandinsky, era que su obra poseyera la capacidad de evocar sonidos en quienes miraran sus pinturas. Las pruebas sugieren que Kandinsky trataba de crear una dimensión sinestésica en su obra y no que este fuera una expresión de su sinestesia. Aquí encontramos en nuestras imágenes algunos otros músicos que pudieran considerarse como sinestésicos, como el del medio, el gran pianista jazzista de incluso hoy, que también es el Día Internacional del Jazz, a Duke Ellington. Se conoce que entre los mentores poéticos de Marinetti se encontraban los poetas franceses Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, quienes sugieren una combinación de sensaciones en su obra poética. Se dice que el poeta, ensayista y crítico creía en las unidades de la sensación y su poema Correspondencias sugiere un vínculo entre sonido y color, como se ilustra algunos versos como los que les voy a citar. Como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. En alguna otra parte, Baudelaire afirmó que su sinestesia adquiría una intensidad poco común cuando se encontraba bajo el efecto del hachís, la cual tiene el efecto de incrementar las experiencias sinestésicas, lo que coincide en su declaración en 1857, los sonidos están revestidos de color, decía. Hubo otro poeta francés del siglo XIX, Arthur Rimbaud, que también relacionó sonido y color en su soneto vocales. El propio Rimbaud señaló que estas asociaciones de color con las vocales fueron invención suya. Como él mismo dijo, yo inventé los colores de las vocales, y de las cuales acá en su lado izquierdo pueden encontrar un fragmento. El primer verso llama la atención, como dice: A negro, E blanco, y rojo, U verde, O azul, vocales. Al ser entrevistado en The Listener, Vladimir Nabokov, otro escritor, manifestó su don un tanto caprichoso de poder ver letras a color. Resulta interesante entonces su afirmación de que su esposa también tenía el don de la audición colorida y que su hijo veía letras a color. Nabokov nos deleita con una descripción trivial de su alfabeto colorido. Cito: la A larga del alfabeto inglés tiene para mí el tono de la madera ahumada, pero una A francesa evoca el ébano pulido. Este grupo oscuro también incluye la G sonora, caucho volcanizado, y la R, un trapo tiznado que es rasgado. N, color de avena, L de fideo, y el espejo de mano hecho de mármol de una O que cuida los blancos. Existen otros autores, como el músico Olivier Messiaen, el poeta Basho Matsu, el pintor David Hockney, el escritor Huysmans, el cineasta Sergei Eisenstein, de la cual pues nos queda decir, o todos son sinestésicos o ninguno lo es. Pero los indicios que se cuentan consideran que el único auténtico pudo haber sido Nabokov. Sin embargo, es muy difícil encontrar pruebas de sinestesia en personajes históricos. Lo más que podemos lograr es establecer si las descripciones de las experiencias expresadas por estas personas son consistentes con las producidas por los sinestésicos contemporáneos a nosotros. Si no es sinestesia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Posiblemente se trate de la amiga íntima de la sinestesia, la metáfora, o mejor dicho, del recurso literario. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la sinestesia es la experiencia intrigante e involuntaria de sentir una sensación en respuesta a un estímulo sensorial diferente. La investigación empírica sobre la sinestesia muestra que es un fenómeno genuino, se puede considerar como un modo alternativo de percibir y conceptualizar el mundo. Las experiencias sinestésicas son provocadas automáticas, consistentes, y muchas definiciones también incorporan la noción que son de naturaleza perceptual. Existen diversas formas de sinestesia, la más común es la grafema color. De acuerdo a la experimentación del fenómeno, existen los sinestetas superiores o inferiores, proyectivos o asociativos. La mayoría de los estudios de sinestesia sugieren que la región V4, selectiva de color, está involucrada en los colores sinestésicos, pero el significado funcional de esta activación y el grado en que otras áreas están involucradas no está claro. La sinestesia transmite varios beneficios cognitivos en la percepción, la imagen como una forma de decir la metáfora y la memoria. Y la sinestesia no es una enfermedad, pero existen psicopatologías donde puede manifestarse.
la sinestesia puede ser un puente entre la ciencia y el arte. Entonces, lo único que me queda decir es, ¿qué implicancias tiene esto? El fenómeno del conocer, es decir, la forma en que nosotros construimos nuestro conocimiento, está estrechamente ligado con la forma en cómo percibimos. Lamentablemente, la falta de información médica y psicológica llevó a numerosas desgracias, ya que hubieron sinestésicos que al salir del armario, pues fueron diagnosticados como esquizofrénicos, considerados como drogadictos o incluso internados en hospitales psiquiátricos. Quizá tal, bueno, esto me recuerda a una frase que por ahí leí sobre el poeta Rainer Maria Rilke, donde le decía a sus alumnos que el problema de la creación poética era que no apreciaban bien al mundo, ¿no? Uno se pregunta entonces, ¿un sinestésico percibe al mundo de manera diferente o una persona sin dicha condición no es capaz de percibir al mundo en su totalidad? Bueno, pues muchas gracias.